buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, una adaptación celular, la cual se realiza en dos contextos que son bastantes comunes realmente, son bastante recurrentes. Sé que este video pertenece al módulo de patología y sé que el video que había anunciado que seguía en el módulo no era este, pero realmente entendía que sería bueno, antes de pasar a lo que en el módulo que había mencionado, que iba a hablar en el próximo video, que era sobre a mayor detalle la necrosis y demás y diferenciaciones de las mismas, creo que sería mejor hablar sobre lo que viene siendo estos mecanismos de adaptación celular de una forma práctica, con elementos clave que podríamos identificar. La bibliografía es EBLAB, que es básicamente una biblioteca para lo que viene siendo el estudio de la patología, en el cual se habla sobre la hipertrofia. Entonces vamos a empezar con esto. Tenemos que recordar lo que mencionamos en el video pasado. ¿Qué exactamente es la hipertrofia? Bueno, la hipertrofia es el mecanismo de adaptación celular que va a constar de un aumento del tamaño celular. No confundirlo con la hiperplasia, porque aunque en ambos va a verse un aumento en el tamaño macroscópico del tejido, en la hiperplasia lo que se tiene es una multiplicación de las células, no un aumento del tamaño de las mismas. En la hiperplasia se tiene un aumento del tamaño de las células, no un aumento de células. Saber bien esa diferencia. Y entonces, incluso así, esto nos permite saber a cuáles tejidos es más afín una adaptación u otra. Porque, por ejemplo, si la hiperplasia consta de un aumento del tamaño del tejido, más bien no un aumento en el número de células, eso nos deja pensar que eso se debe a que tenemos células que van a tener muy baja o incluso nula capacidad replicativa. Y eso explica el por qué para adaptarse van a ese estímulo estresante tienen que aumentar en su tamaño, porque esto mejoraría su función. Mientras que en una hiperplasia lo que ocurriría es que estamos en un tejido que tiene alta capacidad proliferativa, y aparte de que tiene alta capacidad proliferativa, o por lo menos más que el que hace hipertrofia, esta es la forma en la cual puede adaptarse al estímulo estresante que está recibiendo. Entonces, ahí es que está la definición de hipertrofia y su diferencia con la hiperplasia. Entonces vamos a ver que tenemos dos tipos de hipertrofias. No es como tal que exista una hipertrofia de una forma u otra, porque en esencia la hipertrofia es la misma definición todo el tiempo. ¿Qué pasa en la división? Que tenemos una que ocurre de manera fisiológica y otra que ocurre de manera patológica. La fisiológica es tan sencilla como, por ejemplo, el gimnasio. Cuando hacemos ejercicio de alta demanda, que se fomenta un estímulo bastante estresante a los músculos, pues ellos lo que hacen para adaptarse a esas altas fuerzas que están teniendo que vencer es hipertrofiar. Y entonces ahí es que se ve que el músculo aumenta en tamaño. Pero ese músculo aumentó en tamaño no porque se multiplicaron los miocitos, las células musculares, para hacer que el músculo sea más grande. Lo que hicieron fue hipertrofiarse y entonces aumentaron su tamaño de esas fibras musculares e hicieron que se aumentara el tamaño macroscópicamente del músculo como tal. Eso es una hipertrofia fisiológica. Pero ¿qué pasa? La hipertrofia fisiológica no solamente se limita al músculo estriado esquelético. La hipertrofia fisiológica también se aplica al músculo estriado cardíaco, porque al final del día también es un músculo que va a tener que estar venciendo fuerzas constantemente. ¿Qué fuerzas va a tener que vencer el músculo cardíaco? Las fuerzas que tiene que vencer son dos. Realmente una, pero son dos estímulos que pueden hacer que la hipertrofia. El primer estímulo es un aumento en la conocida poscarga, que la poscarga es básicamente esa presión que tiene que superar el músculo cardíaco para abrir la válvula semilunar, es decir, la válvula aórtica, que eso corresponde a la presión arterial. Por ende, se imagina que en pacientes con hipertensión arterial, pues esa poscarga aumenta y puede ser un motivo, pero eso es para más adelante. El punto está que fisiológicamente hablando,
las personas pueden inducir una hipertrofia al miocardio por ejercicio. Ahora, ahí venimos con otra diferenciación clave. Vamos a tener dos tipos de hipertrofias cardíacas fisiológicas, las cuales dependen del tipo de ejercicio que se realice. Por ejemplo, vamos a tener lo que es una hipertrofia concéntrica. Una hipertrofia concéntrica es una hipertrofia que se basa en que el músculo cardíaco se va engrosando hacia el centro del ventrículo, que es el principal. Y entonces eso disminuye el lumen que tiene el ventrículo, es decir, esa capacidad de albergar sangre, pero aumenta su capacidad contráctil. Eso le permite, pues igual como nuestros músculos en los brazos, piernas y demás, que crecieron el músculo, tiene más fuerza y va a inyectar con más fuerza. Es decir, va a vencer mucho mejor la poscarga. ¿Con cuál tipo de ejercicios entra ese tipo de hipertrofia? Entra con los ejercicios de fuerza, levantamiento de pesas y demás. Con esos ejercicios corresponde ese tipo de hipertrofia concéntrica, porque hay un aumento en la poscarga. Mientras que tenemos otro tipo de hipertrofia, que es la hipertrofia excéntrica. La hipertrofia excéntrica consta de que el corazón no va a aumentar su musculatura céntricamente, la va a hacer hacia la periferia. Entonces ese lumen incluso se va a ver hasta un poco más dilatado. Eso permite que el corazón pueda albergar mayores volúmenes de sangre y esa hipertrofia excéntrica, es decir, ese crecimiento hacia el exterior, va a permitir que el corazón también pueda tener una mayor capacidad contráctil para ese gran volumen de sangre poderlo inyectar. Esto corresponde con ejercicios de tipo de alto rendimiento o larga duración, maratonismo, natación, cosas por el estilo. Este va a ser el tipo de hipertrofia que van a tener ese tipo de deportistas. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Aunque el hacer deporte aumente la presión arterial, tenemos que tener algo en mente. En una va a predominar el manejo de altos volúmenes por periodos prolongados. Ahí estamos hablando de la hipertrofia excéntrica por ejercicios de larga duración. Y en otro lo que va a aumentar es el tener que vencer una poscarga mucho mayor en un periodo de alto impacto, un periodo corto, pero constante, que viene siendo el ejercicio de fuerza. Que lo que ocurre es lo siguiente: tenemos que conocer que en el cuerpo pues tenemos las venas y tenemos las arterias. Las venas sirven como un reservorio funcional para sangre cuando es necesario aumentar lo que viene siendo la volemia. Entonces las venas tienen alta distensibilidad, pero también pueden contraerse. Y entonces al contraerse disminuyen su capacitancia. Esa sangre que, entre comillas, podríamos decir que estaban guardando, pues ya la ponen en una mayor circulación y eso hace que el retorno venoso sea mayor. En un ejercicio de alta duración, esto se ve prolongado. Entonces el corazón por periodos prolongados tiene que manejar volúmenes de sangre superiores a los que normalmente maneja. Entonces, esos estímulos, gracias a la ley de Laplace, que la ley de Laplace es una fórmula matemática, pero en esencia lo que quiere dejar dicho es que una disminución del radio en lo que viene siendo la cámara ventricular equivale a un aumento de la tensión dentro del ventrículo, y esa tensión es un evento mecánico que en pocas palabras va a desenlazar múltiples mecanismos de señalización por los cuales el corazón va a responder para adaptarse a ese estímulo que aumentó la tensión dentro de las paredes ventriculares. También eso vendría siendo equivalente, aunque no se estaría disminuyendo el radio, pero a un aumento de la poscarga. ¿Por qué? Porque el ventrículo, al tener que hacer mayor fuerza, va a tener que hacer mayor presión, y esa tensión como quiera va a verse presente hacia la pared del ventrículo, pero con una forma de estimularse un tanto distinta, y eso es lo que va a ser clave la diferenciación hacia dónde va a hipertrofiar el miocardio. Entonces, siendo resumen, cuando se habla de una hipertrofia concéntrica es para ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque aquí va a predominar más un aumento de la poscarga momentáneo, que es en el momento que se esté realizando la fuerza, no un aumento del volumen de una manera sostenida. Mientras que en los ejercicios de larga duración, ese aumento del volumen que tiene que manejar el corazón sí se mantiene de una forma muy sostenida, y el corazón tiene que manejarlo por largos periodos. Y eso es el punto clave por el cual el corazón va a hipertrofiar de una forma excéntrica en vez de concéntrica. Porque si hipertrofiara concéntricamente,
no tendría mucho sentido y aparte de todo sería contraproducente. Entonces ahí venimos luego con lo que viene siendo la hipertrofia patológica. En la hipertrofia patológica son los mismos mecanismos, pero ¿por qué ocurre esa hipertrofia? Por motivos patológicos. O sea, razones patológicas son las que van a llevar a una hipertrofia patológica. Y razones no patológicas son las que van a llevar a una hipertrofia fisiológica. Y que cabe destacar, que no menciona la fisiológica, el tipo de hipertrofia fisiológica se caracteriza por algo. Y quiero que lo tengan pendiente. En la hipertrofia fisiológica vamos a tener una hipertrofia lenta. Es decir, esto no va a ser en un periodo de tiempo corto. Eso va a tomar tiempo para que llegue a hipertrofiar a tal punto. Por eso mismo es que esto depende de muchos otros factores. Pero con lo que respecta al rendimiento cardíaco, por eso un atleta no va de la noche a la mañana. Tampoco es que estoy diciendo que de la noche a la mañana patológicamente se va a hipertrofiar el corazón, pero de manera metafórica lo que quiero decir es que de la noche a la mañana ese deportista no va a tener su capacidad cardíaca, su funcionalidad cardíaca al 100% según las necesidades atléticas que le está demandando. No va a ser así, toma tiempo. En la patológica toma también su tiempo, pero es mucho menor que en el fisiológico. ¿Y a qué se debe esto? Porque aquí tenemos una gran diferencia. El estímulo fisiológico cesa con el tiempo. No es un estímulo constante, es un estímulo que tiene periodos de descanso, lo cual le permite al corazón, al miocardio, de una forma buena, ir descansar e hipertrofiar de forma correcta. Es lo mismo que ocurriría, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio. Necesitamos darle tiempo para descansar al músculo para que pueda crecer. O sea que también es importante la parte de descanso y ahí es que entra el hecho de que este proceso sea más lento. En la patológica el estímulo es constante. Se resuelve parcialmente y vuelve y aumenta y es constante, constante. Entonces el corazón, frente a esos estímulos que no cesan, tiene que hipertrofiar lo más rápido como un método de supervivencia. Y entonces diferentes vías de señalización se van a activar para tratar de aumentar la velocidad de hipertrofia. Y entonces eso lleva a otra cosa. En la hipertrofia fisiológica vamos a tener una hipertrofia y una disposición de los sarcómeros organizada, que incluso vamos a ver que en una hipertrofia excéntrica vamos a tener una organización de los sarcómeros en serie y en la concéntrica en paralelo. O sea que incluso hasta la organización que van a tener los cardiomiocitos va a ser mucho más óptima para las funciones que se le están demandando. Mientras que en la hipertrofia patológica vamos a tener un tejido más desorganizado y va a ser de una forma más rápida y poco eficiente, básicamente, que incluso puede inducir a fibrosis. Entonces ese es el punto de la hipertrofia patológica. Y aparte de todo, como es una hipertrofia constante, que ese es otro punto clave, que la hipertrofia fisiológica, cualquiera diga, bueno, pero si son hipertrofia las dos, ¿por qué la fisiológica no genera nada malo? Que eso es lo que le menciono aquí, que la hipertrofia fisiológica no genera ningún efecto no deseado, mientras que la patológica, pues claro que sí. Eso se debe a que en la hipertrofia fisiológica vamos a toparnos con un límite. O sea, en la hipertrofia fisiológica, cuando el atleta ya está en su máximo capacidad de rendimiento, ahí mismo coincide con el cese de la hipertrofia de los miocardiocitos, porque ya alcanzaron las demandas que se le estaban pidiendo. No tienen por qué seguir hipertrofiando. Ya ese estímulo no tiene por qué mantenerse. Incluso están así de que esta hipertrofia del miocardio es reversible cuando es de manera fisiológica. En la patológica no lo es del todo. Entonces, hasta aquí se nota la gran diferencia entre ambos. Es igual que en el músculo estriadoesquelético. Cuando hacemos ejercicio, cuando llegamos a nuestro límite, o por ejemplo, cuando creemos que llegamos a nuestro límite, para ponérselo más sencillo, si por ejemplo no aumentamos más el peso y no damos estímulos más fuertes de lo que ya en un inicio le damos, el músculo estriadoesquelético va a hipertrofiar, pero hasta ahí. Ya cuando el músculo estriadoesquelético haya alcanzado suficiente desarrollo como para resistir ese estímulo que se le ha dado repetidas veces, pues ya no tiene que hipertrofiar más. Ya está acostumbrado a ese estímulo, ya tiene la contextura necesaria para responder al estímulo. En la patológica, como ese estímulo se mantiene constante y creciendo, siempre se le pide más hipertrofia a ese miocardio. Por ende, es continua y no tiene cese.
Entonces eso es lo que la hace también patológica. Pues bueno, aquí he mencionado de dos tipos de hipertrofias, pero quise añadir esto para que entiendan la señalización. La diferencia va a estar en que dependiendo si los estímulos van a determinar si va a ser una hipertrofia excéntrica o concéntrica, son las vías de señalización. Teniendo que en la hipertrofia concéntrica tenemos estas tres vías de señalización que les señalo aquí, estas tres, mientras que en la excéntrica tenemos estas dos, perdón. Entonces, ahí es que venimos con lo siguiente. Dentro de la fisiológica y la patológica, las vías de señalización son exactamente las mismas. No tenemos vías de señalización para la patológica y para la fisiológica. En todas se ven las mismas vías de señalización. La diferencia radica en que en la fisiológica vamos a tener predominancia de unas vías de señalización y en la patológica de otras vías, pero en esencia todas estas vías participan. Siendo en la fisiológica la predominante la de PI3K y AKT, y en la patológica predomina la de MAPK. Entonces, estas dos son las principales diferencias, las principales que van a marcar la diferencia entre una hipertrofia fisiológica y una patológica. Entonces, dependiendo, como ya haciéndolo ese recordatorio, de las necesidades que el sistema cardiovascular tenga para que el corazón responda a esto, entonces de esa manera el corazón va a responder hipertrofiando de una forma u de otra. Y quiero dejarles algo claro. Incluso, dentro de lo que respecta a la misma hipertrofia, no piensen, aunque no se los mencioné, pero la concéntrica es la que más se asocia a complicaciones y efectos adversos, ¿verdad? Pero la excéntrica también no necesariamente es buena, porque la excéntrica puede guiar a la condición llamada cardiomiopatía dilatada, que es algo que vamos a ver más adelante, que les traje una foto para eso. Entonces quise traerle estas fotos que están en nuestra bibliografía, donde se muestran cortes transversales de un miocardio, el cual, bueno, de un ventrículo, el cual se encuentra hipertrofiado, que es el que vemos a la izquierda. Fíjense el tamaño de esas paredes ventriculares, o sea, fíjense el tamaño de eso. Es, o sea, sumamente grande. Y entonces, ¿qué también de problema tiene el hecho de que se hipertrofie tantísimo? Porque ustedes pensaban, bueno, por hipertrofia, pero para resolver el problema. Hay dos problemas con esto. El primero ya lo mencionamos, que es que se hipertrofia, en este caso se hipertrofia concéntricamente, porque este corte transversal corresponde a un paciente que tenía una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, eso equivale a un aumento de la poscarga y por una hipertrofia concéntrica. ¿Cuáles son las dos desventajas de la hipertrofia concéntrica? La primera que se mencionaba era que la capacidad de sangre que puede albergar el ventrículo cada vez es menor y menor y menor. ¿Y qué pasa? Eso disminuye el gasto cardíaco. ¿Y qué pasa si se disminuye el gasto cardíaco? Que la presión arterial tiende a bajar. Y si la presión arterial baja, ¿qué creen que va a pasar? Estímulos que ya conocemos en el canal para regular la presión arterial van a fomentar más la funcionalidad cardíaca, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y demás, y eso exacerba más y vuelve un ciclo vicioso de esa hipertrofia que se le pide más y más y más y más y más al corazón. Entonces eso genera estos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que conocer que dentro de las vías de irrigación cardíacas tenemos las arterias coronarias, pero luego de estas hay una vasculatura más pequeña que es la microvasculatura cardíaca. Y entonces esa microvasculatura cardíaca básicamente está irrigando de una forma intermitente. ¿Por qué? Porque cuando el corazón contrae, esas arterias quedan aplastadas. Y cuando el corazón relaja, pues esas arterias chupan la sangre. Y entonces ahí es que entra la sangre. Si se hipertrofia el corazón, pues entonces esa vasculatura queda aplastada. Y eso también puede generar procesos isquémicos, lo cual lo hace patológico. Y comparado, entonces, fíjense aquí con lo que viene siendo un corazón normal, pues la diferencia es bastante. Quise traerles esta foto donde se muestra un útero y unos ovarios, donde se puede ver que no solamente existe hipertrofia para músculo estriadoesquelético, o sea, realmente tenemos hipertrofia para múltiples tejidos, como por ejemplo estos. Y entonces también quise traerles que es la otra condición que mencionamos en este video, que es la hipertrofia, pero excéntrica. Esta es un desarrollo de una miocardiopatía dilatada, que una miocardiopatía dilatada básicamente es que el corazón normalmente, para que comprendan esto, tiene una forma elíptica. Esa forma elíptica que tiene el corazón es lo que le permite tener una contracción eficiente
siguiendo la ley de Frank Starling, que es que a medida que más sangre le llega al corazón y más se distienda, pues más fuerte va a poder contraer. El ejemplo que les puse en videos pasados, me parece que fue en el de hipertensión arterial, fue el de un tirapiedras, que mientras más tiras de la goma del tirapiedra, pues más fuerte vas a tirar la piedra. Así mismo funciona esto. ¿Qué pasa? Esa dilatación no siempre es buena. Y sí, el corazón va a fomentarse que hipertrofia excéntricamente, pero puede perder su forma elíptica y tener una forma más redonda. Y ahí es donde se tiene la miocardiopatía dilatada, que es que se tiene una dilatación excesiva de lo que vienen siendo las recámaras ventriculares, y eso lleva a que el corazón, cuando contraiga, ya no pueda hacerlo siguiendo esa ley de Frank Starling que se tiene gracias a su forma elíptica, porque la forma redonda no permite que mientras más distienda, más fuerte tire para atrás el golpe. Entonces, esto es lo que haría una hipertrofia excéntrica, pero exagerada, que se puede llevar a una miocardiopatía dilatada. Y entonces, ya viendo el punto de vista histológico, entrándonos más a la parte de patología, podemos ver aquí en estas dos imágenes lo que es un miocardio. En la de la izquierda vemos un miocardio normal. Fíjense qué bonitas se ven las células en su disposición en retículos, donde se ven redonditos los núcleos y todo lo demás. Se ve todo bien organizado, ¿verdad? Y todas las células de un tamaño normal, no vemos muchos núcleos exageradamente grandes y demás. Entonces en el de la derecha vemos lo que es un miocardio hipertrófico. Esos miocardiocitos están hipertróficos y se evidencian inmediatamente porque literalmente son la representación que tienen es tal cual lo que es la definición de hipertrofia, un aumento en el tamaño celular. Fíjense en ese miocardiocito. Déjame poner el puntero. Fíjense en este miocardiocito. O sea, fíjense el tamaño. Esto entero es un núcleo completo de un miocardiocito y todo esto es un miocardiocito. Las dos imágenes están en la misma cantidad de zoom. Fíjense la diferencia en el tamaño. O sea, es una diferencia abrupta. Se nota bastante el aumento del tamaño celular y la desorganización que tiene. Fíjense cómo todo eso se ven bien organizados y fíjense lo desorganizado que esto se ve. Si eso fue una hipertrofia fisiológica, sí veríamos bien un aumento del tamaño celular, pero no se vería tan desorganizado. Se vería algo más así, pero un poco más grande las células. No así. Entonces, aquí se puede evidenciar claramente lo que es la diferencia de un miocardio normal y un miocardio hipertrófico. En el normal vemos una disposición regular, identificamos núcleos regulares, no aumentados de tamaño, no vemos desorganización entre lo que son las fibras, y en la hipertrofia ventricular notamos un claro aumento de lo que viene siendo el tamaño de fibras musculares y núcleos súper grandes, y no vemos una organización clara dentro de lo que viene siendo el tamaño celular y la disposición de las mismas. Aquí se traerles otra imagen más para que vean cómo se ve todo esto. Aquí tenemos una hipertrofia miocárdica y aquí tenemos un corazón normal. Una vez más, fíjense que en esta hipertrofia miocárdica se ven algunos núcleos aumentados de tamaño, aunque en esta no son tan evidentes, pero en esta se puede ver la falta de organización que en este sí está presente. Entonces nada, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima. En la próxima venimos con hiperplasia, así que es otro mecanismo de adaptación celular, pero esta vez por un gran aumento en el número de células, lo cual se relaciona con la patología que ya mencionamos en el canal, cáncer. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.